Bienvenidos a Madrid Real con Bir Mari. Hoy le traigo una exclusiva. Exclusiva de Iñaki Angulo, de Guijarro y de El Chiringuito. Porque ahora, yo sé que van a decir, pero Mari, ¿por qué estás trayendo este video? Mira, estoy trayendo este video porque es que creo que en el mundo tenemos que decir quiénes son las personas que uno escucha primero, las exclusivas o la información o las noticias, como le queramos llamar, ¿verdad? Y el Chiringuito anoche sacó una noticia, una exclusiva, como dicen en España, exclusiva, de que el señor Rafa Márquez, sí, de Rafa Márquez, puede, yo voy a decir puede, yo no sé si es verdad o no, de que sea maybe en junio, el nuevo técnico para el Barcelona. Eso es lo que se ha comentado, eso es lo que yo he escuchado. Y no nada más de esto de Chiringuito, sino que yo he escuchado esto antes de una persona. Pues porque como que todavía no confían en Xavi, que todavía Xavi no ha tirado, no lo ha hecho todo del bien y saben muy bien que en los últimos partidos, pues el Barcelona la verdad que ha jugado sumamente muy mal. Pero en fin, estas son consecuencias que pasan como técnico. Ustedes saben que te dicen 4 años, pero si la caga en el medio de esos 4 años, te puedes salir antes. Pero el problema aquí es que anoche salió José Álvarez y dice exclusiva. De una información que el Chiringuito se está apoderando que no era exclusiva. Así que le voy a poner el video, después voy a poner el de Iñaki Angulo y después le pongo el del señor Guijarro. Porque es que está muy interesante. Y tienen el derecho a, ¿cómo se dice? A quejarse, porque la verdad que tú no puedes decir de una exclusiva cuando en verdad tú no has sido el que ha sacado la información. Bueno, vamos a empezar con el de Chiringuito. Sabemos que José Álvarez, ahí le pusieron exclusiva. Pero en fin, es que me tengo que reír con estas cositas. Exclusiva. Un entrenador que llegaría este próximo junio, final de temporada, si Xavi lo hace muy mal, e insisto, si en Champions no alcanza los cuartos de final y en Liga no compite hasta el final, se plantearían que Xavi no continuara. Pero también tiene muchas opciones si Xavi agota su contrato y continúa los 2 años. Es un técnico que enamora a la directiva, es un técnico que conoce la casa, es un técnico que ya está en la casa, que no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez. El técnico mexicano, como digo, le encanta a la directiva. Lo han renovado también, está pendiente una renovación porque acaba en 2024. ¿Qué hace ahora? ¿La labor suya cuál es ahora? El entrenador del filial del Barça. Va segundo, aparte está haciendo muy buenas, está haciendo muy buenas temporadas. El año pasado también estuvo Bueno, historia del Barça, ¿eh? Sí. Historia del Barça. Estuvo en playoff el año pasado, este año va segundo, juega muy bien al fútbol. Algo muy positivo, el Barça sabemos cómo está económicamente, Josep, y sabe... Bueno, como sabemos, pudimos ver el video que José Álvarez estaba diciendo que esta era la exclusiva, cómo lo quieren en el Barcelona, sabemos la situación en que está Xavi, pero yo considero que aquí hay un error porque yo sé y estoy consciente que esta exclusiva no es del Chiringuito y no es porque yo diga, mira, es que a mí no me gusta el Chiringuito, lo veo de vez en cuando, no es mi favorito programa, pero cuando se me antoja y porque quiero hacer un video, digo, pues vamos a ver de qué está hablando el Chiringuito en el día de hoy y lo hago. Pero en fin, vamos a ver el de Iñaki Angulo, que también está interesante porque ustedes saben que Iñaki Angulo no se queda calladito. Vamos a escuchar. Bueno, en relación a lo que dijo ayer Bale en la televisión británica y tal, y de repente veo esta exclusiva y digo, Rafa Márquez, que lo tienen ahí preparado para ser el próximo entrenador del Barça, y he dicho, esto a mí me suena. Totalmente lo que dice David, cuando el Barça de Xavi se mide arriba de la identidad no responde y eso empieza también a verlo en la directiva del Barça. El otro día contaban y viene dentro del Barcelona que Laporta terminó muy enfadado del Clásico por cosas parecidas a las que se enfadó Gundogan y le sentó especialmente mal los 2 días y medio, ¿no?, que dio de libre a sus jugadores después de perder un Clásico. Eso lo suelen llevar mal los presidentes habitualmente. Sí. Pues lo llevó mal y hizo lo que hace habitualmente, de liarse a dar golpes y bueno, pues el mismo día que asustó a los dueños del Granada, que el día ese que pierde, no sé si os acordáis, cuando pierde el Barcelona en el Camp Nou contra Granada, que se dio a golpes en el palco del Camp Nou, pues igual, algo parecido el otro día después de perder el Clásico. Y bueno, y en el Barcelona, yo no digo que Xavi esté cuestionado, pero que lo haga bien, porque en el Barcelona tienen a una persona que se llama Márquez, al que han aguantado de la cuerda de Deco, de la cuerda de Laporta, y que lo haga bien. Y al que ya le han dicho varias veces que esté preparado. Claro.
Eso es. Esta sucesión ha estado. Yo no digo que esté cuestionado, ahora mismo. Que lo puede estar. Yo sí sé, y lo tengo contrastado, que con él hablaron hace meses porque el cambio con Márquez, porque iba a ser inminente. Y le dijeron, estate preparado. Sí. Bueno, aquí lo pudieron escuchar de David Álvarez, que dice que en aquel entonces como que pues que esté preparado porque estás inminente, por el mero hecho que pues yo creo que todavía no confiaban en Xavi, en la chavineta, como dicen. Y pues esto fue hace 8 días, no sé si se percataron, pero en la esquina dice hace 8 días y era lo que Iñaki quería comprobar, que hace 8 días ya esta información había salido. Pero antes de esto, y aquí es donde vengo yo, por eso es que estoy haciendo el video, yo no me acuerdo en qué mes fue, pero yo sé que fue como hace 3 o 4 meses, que viene siendo en el tiempo de, Dios mío, todavía, y no me puedo acordar de cuando están en vacaciones los jugadores, hace 3 o 4 meses, o antes de empezar la liga, el señor Guijarro había comentado de esta situación, y yo quisiera encontrarle el video, pero son tantos videos que no me puedo acordar cómo se titulaba ese video que él lo había anunciado, y yo quería traerle, pero yo lo que le voy a traer ahora es el video que Guijarro hizo ahora, porque él también quiere tirar y decir como que, ¿saben? Tampoco juguemos con esto, porque él fue el que dio la exclusiva. Yo no voy a usar la palabra exclusiva porque es que me saca, pero él fue el que dio, y yo los pude escuchar de su boca primero, el que dio esa noticia de lo de Rafa Márquez al Barcelona. En fin, vamos a ver el video porque pues él también tuvo algo que decir en referente al Chiringuito. Mira a esta gente del Chiringuito lo que dice. Chiringuito de Jugones, el programa que dirige el señor Josep Pedrerol. Un colaborador del Chiringuito, del señor Pedrerol, un tal José Álvarez, ayer, como exclusiva, dice que el plan B del Barcelona, si Xavi Hernández algún día sale por la puerta de atrás, si lo cesan, es Rafa Márquez. Y lo presentan como exclusiva. Como exclusiva. O sea, es acojonante. Esta gente debe vivir en otro mundo. Debe vivir en otro mundo. Nos siguen miles y miles de personas todos los días nuestros vídeos y saben perfectamente lo que decimos y lo que no decimos. Y todos y todas saben que hemos comentado esa noticia desde hace ya 3 o 4 meses atrás. Incluso la he comentado en el programa, no solamente en Guijarro en Clave Blaugrana, sino también en Goles, en Radio Marca, en el programa de Pedro Pablo Parrado. Y además varias veces. Pueden escuchar los programas en podcast de Goles, pueden escuchar mis vídeos, y hay un montón de vídeos en los que estoy comentando desde hace ya mucho tiempo. Bueno, como lo pudieron ver, no le estoy poniendo el video completo porque no quiero hacer este video muy largo, pero si quieren pueden ir al canal de Guijarro y pueden ver ese último video que él subió referente a lo del Chiringuito, de esta exclusividad. ¿Qué voy a decir en referente a esto? Bueno, que yo estoy de acuerdo con el señor Guijarro. El Chiringuito se apodera de información que en verdad no es información de ellos, en verdad otras personas ya lo han dicho. Yo creo que tienen y deben de tener un poco de cuidado con cuando dicen exclusiva, porque en realidad no, para mí, en mis ojos, y voy a estar dando mi opinión, yo escuché esa información primero del señor Guijarro. ¿Por qué? Porque yo a él lo sigo desde hace mucho tiempo, veo muchos de sus videos, siento que él es una persona que es mutuo en cómo da su opinión, cómo declara lo que tiene que decir, como sea del Real Madrid, como sea del Barcelona, sea bueno o sea malo. Y sí se lo había escuchado a él primero. A Iñaki Angulo nunca lo había escuchado. Esa tertulia que tuvieron hace 8 días no la vi, no me la he podido ver. Y bueno, pero tengo que decirle, comentar, no, yo quisiera que no lo vayan a tomar a mal, pero que Iñaki Angulo no piense que es que le estoy tirando, no. Sino es que yo como, ¿cómo se dice? Esta persona que está mirando los videos como espectadora, yo lo vi primero hace meses del señor Guijarro, y no tengo nada en contra de nadie, ni de Chiringuito, ni de Iñaki, ni de Guijarro, pero tengo que decir lo que yo
como la que estoy viendo los videos acá, quién yo vi que tiró esa información primero. Puede ser que Iñaki lo está diciendo de hace 8 días porque ahora viene y saca el chiringuito y dice exclusiva. Pues está bien, se lo doy a Iñaki. Pero en verdad, para mí no fue él. Pero en fin, creo que el chiringuito hay que ponerle un pare también a esto porque no son los que están dando una exclusiva de exclusiva. Ellos no son los que están buscando la información, que sean ellos primero, que la sacaron ellos primero y que alguien viene a comentársela. Pero en fin, tenía que traer este video porque yo lo encontré muy interesante como el señor Guijarro dice que, y es cierto que hace meses le había dado esta información, después Iñaki Angulo y después con la exclusiva que la saca Pedro Lón. En fin, mi gente, espero que tengan muy buenas noches. Será hasta el próximo video. Jala Madrid y chao, chao.